Parte 5 de Siega, de Neil Shusterman. Capítulo 14. Una pequeña condición. Rowan pisó a Citra de camino al pasillo, y ella le soltó un gruñidito, aunque no tuvo ninguna salida ocurrente. Empiezo bien. Estaba demasiado ocupada repasando mentalmente armas y venenos. La torpeza de Rowan era la menor de sus preocupaciones. Creía que los conducirían a otra habitación del edificio, a un lugar tranquilo para hacer su examen, pero los novicios que ya habían asistido a un cónclave se dirigían por el pasillo central hacia el espacio abierto frente a la tarima. Se pusieron en fila sin ningún orden concreto, de cara al cónclave, como si fueran un coro. Así que Citra se unió a la fila al lado de Rowan. «¿Qué es esto?», susurró. «No estoy seguro», murmuró él. Había 8 en total. Algunos tenían gestos duros, controlaban sus emociones, mientras que otros intentaban no demostrar su terror. Citra no sabía bien qué imagen proyectaba, y le fastidió comprobar que Rowan estaba tan tranquilo como cuando esperaba el autobús. «La honorable segadora Curie será la examinadora de hoy», anunció Xenócrates. El silencio se hizo en la cámara cuando la segadora Curie, la gran dama de la muerte, entró en escena. Recorrió 2 veces la fila de novicios para tomarles la medida. «Cada uno de vosotros», anunció después, «deberá contestar una pregunta. Solo tendréis una oportunidad para dar una respuesta aceptable». ¿Una pregunta? ¿Qué clase de examen consistía en una única pregunta? ¿Cómo iban a comprobar los conocimientos de nadie así? A Citra le latía el corazón con tanta fuerza que se lo imaginaba reventándole en el pecho. Se despertaría en un centro de reanimación al día siguiente. El hazmerreír de la guadaña. La segadora empezó por el extremo izquierdo de la fila, lo que significaba que Citra sería la cuarta. «Jacory Zimmerman», le dijo al chico desgravado, que estaba en primer lugar. «Una mujer se abalanza sobre tu hoja como sacrificio para evitar que cribes a su hijo y muere. ¿Qué haces?» El muchacho vaciló un instante, y después respondió. «Ha violado el 3er mandamiento al resistirse a la criba. Por tanto, tengo la obligación de cribar al resto de su familia». Curie guardó un silencio. Un momento. «La respuesta no es aceptable». Pero, tartamudeó Jacory. «Se resistió. La regla dice que...» «La regla habla de una persona que se resiste a su propia criba. De haber sido ella la elegida, sin duda habría que aplicar el 3er mandamiento. En caso de incertidumbre, estamos obligados a pecar de compasivos. En este caso, lo correcto sería cribar al niño y organizar el traslado de la mujer a un centro de reanimación, tras lo cual se le garantizaría un año de inmunidad, igual que al resto de su familia». Entonces hizo un gesto hacia la asamblea. «Baja. Tu mentor se encargará de decidir un castigo para ti». Citra tragó saliva. ¿No bastaba como castigo saber que habías fracasado estrepitosamente? ¿Qué clase de sanciones prepararían los segadores para sus discípulos caídos en desgracia? Curie pasó a una chica de aspecto fuerte y altos pómulos en un rostro que parecía capaz de soportar un huracán. «Claudette Carolino, has cometido un error con tu veneno». «Eso no puede pasar», puntualizó la chica. «No me interrumpas». «Pero es que su premisa es falsa, honorable segadora Curie. Conozco también los venenos, que no cometería un error. Jamás». «Bueno», repuso Curie con socarrona ironía, «tu segador debe de sentirse muy orgulloso de poder contar con la primera alumna perfecta de la historia de la humanidad». Aquello arrancó algunas risitas de la concurrencia. «De acuerdo», continuó la segadora. «Digamos que alguien, irritado por tu arrogancia, ha saboteado tu veneno. Tu sujeto, un hombre que no te ha ofrecido resistencia, empieza a sufrir convulsiones y parece que tendrá un final lento, y seguramente mucho más doloroso de lo que pueden mitigar sus nanobots. ¿Qué haces?» «Saco la pistola que llevo siempre para emergencias y acabo con el sufrimiento del sujeto de un solo tiro en el lugar correcto», respondió Claudette sin vacilar. «Pero primero ordenaría a los miembros de su familia que salieran del cuarto, para evitarles el trauma de presenciar una criba balística». La segadora Curie arqueó las cejas mientras meditaba la respuesta. «Aceptable», concluyó. Y pensar en la familia es un bonito detalle, aunque sea hipotético». Luego sonrió. Me decepciona no haber podido demostrar tu imperfección». A continuación,
un chico que mantenía la vista fija en un punto de la pared de atrás, con el claro propósito de intentar ocultarse en su mundo feliz. Noah Zbarsky. Sí, su señoría, respondió con voz temblorosa. Citra se preguntó cómo reaccionaría Curie ante eso. ¿Qué le preguntaría a una persona tan asustada? Nómbrame 5 especies que generen neurotoxinas lo bastante potentes como para resultar efectivas en la punta de un dardo. El chico, que había estado aguantando la respiración, dejó escapar el aliento con evidente alivio. Bueno, Phyllobates aurotaenia, por supuesto, más conocida como la rana de dardo envenenado, el pulpo de anillos azules, el Conus marmoreus, el taipán del interior y el escorpión amarillo. Excelente, lo felicitó Curie. ¿Puedes añadir alguno más? Sí, respondió Noah, pero dijo que solo haría una pregunta. ¿Y si te respondiera que he cambiado de idea y quiero 6 en lugar de 5? Noah respiró hondo, aunque no contuvo el aliento. En ese caso le contestaría con todo el respeto posible que no estaba siendo fiel a su palabra y que un segador está obligado a mantenerla. La segadora Curie sonrió. Respuesta aceptable. Muy bien. Y pasó a Citra. Citra Terranova. La chica se había percatado de que conocía los nombres de todos, pero aún así, oírla pronunciar el suyo la impresionó. Sí, honorable segadora Curie. La mujer se acercó a ella y se asomó a lo más profundo de sus ojos. ¿Qué es lo peor que has hecho? Citra estaba preparada para cualquier otra pregunta. Para cualquier pregunta, menos para esa. ¿Perdone? Es una pregunta muy sencilla, querida. ¿Qué es lo peor que has hecho? Citra apretó la mandíbula. Se le secó la boca. Conocía la respuesta. Ni siquiera tenía que pensárselo. ¿Puedo tomarme un momento? Tómate el tiempo que necesites. Ha cometido tantos actos horribles que le cuesta elegir uno, soltó uno de los segadores presentes. Risas por todas partes. En aquel momento los odió a todos. Ella no dejó de mirar a Curie a los ojos. A aquellos ojos grises que todo lo veían. Sabía que no podía eludir la pregunta. Cuando tenía 8 años, empezó, le puse la zancadilla a una chica para que se cayera por las escaleras. Se rompió el cuello y tuvo que pasarse 3 días en un centro de reanimación. Nunca le conté que había sido yo. Es lo peor que he hecho. La segadora Curie asintió y esbozó una sonrisa compasiva. Estás mintiendo, querida, dijo entonces. Se volvió hacia la multitud y sacudió la cabeza, quizá con algo de pena. La respuesta no es aceptable. Se giró hacia ella. Baja. El segador Faraday elegirá tu castigo. La chica no discutió. Ni siquiera insistió en que su historia fuera cierta. Porque no lo era. No tenía ni idea de cómo lo había averiguado Curie. Regresó a su sitio, incapaz de mirar a Faraday. Él tampoco le comentó nada. Luego Curie pasó a Rowan, que parecía tan engreído que a Citra le entraron ganas de pegarle. Rowan Damish. ¿Qué te asusta? ¿Cuál es tu mayor temor? Rowan no vaciló al responder. Se encogió de hombros y contestó. No me asusta nada. Citra creyó no haberlo entendido bien. ¿De verdad había dicho que no le asustaba nada? ¿Se había vuelto loco? Puede que necesites tomarte otro momento antes de responder, le sugirió Curie, pero Rowan negó con la cabeza. No necesito más tiempo. Esa es mi respuesta. No voy a cambiarla. Silencio absoluto en la sala. Citra advirtió que negaba con la cabeza sin querer, y entonces cayó en la cuenta de que lo hacía por ella, para que no tuviera que sufrir sola el castigo que le esperara, para que no sintiera que había quedado por detrás de él. Aunque seguía queriendo pegarle, ahora era por una razón completamente distinta. Bueno, hoy tenemos una novicia perfecta y un novicio sin miedo, comentó la segadora Curie, y suspiró. Aún así, me temo que todo el mundo teme algo, así que tu respuesta es, como seguro que ya sabes, inaceptable. Aguardó, tal vez pensando que Rowan respondería ante aquello, cosa que no hizo. Solo esperó a que la mujer le dijera, baja, el segador Faraday elegirá tu castigo. El chico regresó con su compañera con toda la tranquilidad del mundo.
«Eres idiota», le susurró ella. Él le dedicó el mismo encogimiento de hombros que a Curie. «Supongo». «¿Crees que no sé por qué lo has hecho?» «Quizá lo haya hecho porque así quedaré mejor en el siguiente cónclave. Puede que si hoy hubiese dado una respuesta demasiado buena, la siguiente pregunta fuera más difícil». Citra sabía que era una lógica falsa e incorrecta. Rowan no pensaba así. En aquel instante, Faraday habló en tono tranquilo y controlado, aunque con una intensidad estremecedora. «No deberías haber hecho eso». «Aceptaré el castigo que crea más adecuado», respondió Rowan. «No es por el castigo», le espetó él. Llegados a ese punto, Curie ya había interrogado a unos cuantos novicios más. A uno lo envió a sentarse, los otros dos se quedaron. «Puede que a la segadora Curie le parezca un gesto noble», sugirió el chico. «Sí, igual que a todos los demás», repuso Faraday. «Los motivos pueden convertirse en armas con asombrosa facilidad». «Lo que demuestra que eres idiota», le dijo Citra a su compañero, aunque él se limitó a sonreír como tal. Creía que esa era la última palabra sobre el asunto y que el tema no volvería a surgir hasta que regresaran a casa, donde, sin duda, Faraday les encontraría un castigo irritante pero justo, a la altura del delito. Se equivocaba. Después de traumatizar a los novicios, los segadores empezaron a perder la concentración. Se oía un murmullo constante mientras hablaban sobre sus planes para cenar, puesto que casi eran las 7. Los temas que quedaban por tratar interesaban poco a la gente, el mantenimiento del edificio, o si los segadores tendrían o no que anunciar que reiniciaban el contador, para que no resultara tan sorprendente cuando aparecieran en el siguiente cónclave con 30 años menos. Cuando ya terminaban, una segadora se levantó y se dirigió a Xenócrates en voz alta. Era la que llevaba la túnica verde con esmeraldas bordadas, uno de los miembros de la camarilla de Goddard. «Perdone, excelencia», empezó, aunque estaba claro que se dirigía a toda la asamblea, y no solo al sumo dalle. «Me inquieta este nuevo grupo de novicios, en concreto los elegidos por el segador Faraday». Tanto Citra como Rowan alzaron la vista. Faraday no. Parecía paralizado, con la cabeza gacha, casi como si meditara. O quizá como si se preparara para lo que estaba por venir. «Por lo que yo sé, un segador nunca ha tomado a 2 novicios para que compitieran por el anillo», continuó. Xenócrates miró al Parlamento, que tenía jurisdicción en tales asuntos. «No existe ninguna ley contra ello, segadora Rand», informó el parlamentario. «Sí», reconoció ella, «pero está claro que la competición se ha convertido en camaradería. ¿Cómo vamos a saber quién es el mejor candidato si no dejan de apoyarse mutuamente?» «Tomamos nota de tu queja», respondió Xenócrates, pero la segadora Rand no había terminado. «Propongo que, para asegurarnos de que la competición sea real, añadamos una pequeña condición». El segador Faraday se puso en pie como si lo hubieran lanzado de la silla. «¡Protesto!», gritó. «Este cónclave no puede estipular cómo entreno a mis novicios. Estoy en mi derecho de enseñarles, entrenarlos y disciplinarlos como considere oportuno». Rand alzó las manos en un gesto de falsa magnanimidad. «Solo pretendo que tu decisión definitiva sea justa y honesta». «¿Crees que puedes seducir a este cónclave con tus fruslerías y tu vanidad? No somos tan viles como para dejarnos deslumbrar por el brillo de las joyas». «¿Cuál es tu propuesta, segadora Rand?», le preguntó Xenócrates. «¡Protesto!», gritó Faraday. «No puedes protestar por algo que todavía no he dicho». Faraday se mordió la lengua y esperó. Citra lo contemplaba todo desde el exterior, como si se tratara de tenis y fuera punto de partido. Pero no era una mera observadora, ¿no? Era la pelota, igual que Rowan. «Propongo», declaró la segadora Rand con la destreza de un escorpión amarillo, «que cuando se confirme al ganador, el primer orden del día sea que ese ganador cribe al perdedor». Se oyeron jadeos y gritos ahogados por toda la sala. Y Citra no se lo podía creer. Algunas risas y afirmaciones. Quería pensar que la mujer no hablaba en serio, que aquello era otra parte más de la prueba. Faraday estaba tan encolerizado que no dijo nada. Ni siquiera encontraba las palabras correctas para protestar. Al final, dio rienda suelta a su furia, como una fuerza de la naturaleza, como una ola rompiendo contra la orilla. «Esto va en contra de todo lo que somos, de todo lo que hacemos. Cribar es nuestro trabajo, pero tú, el segador Goddard y todos sus discípulos, queréis convertir esto en un deporte sangriento.
Tonterías, replicó Rand. Tiene todo el sentido del mundo. La amenaza de la criba garantizará que gane el mejor de los dos. Entonces, Citra, horrorizada, presenció cómo Xenócrates, en vez de descartarlo por ridículo, se volvía hacia el Parlamento y le preguntaba: ¿existe alguna regla en contra? El Parlamento lo meditó. Como no existen precedentes de un doble noviciado, respondió, tampoco existen reglas sobre cómo regularlo. La propuesta entra dentro de nuestras directrices. ¿Directrices?, gritó Faraday. ¿Directrices? Nuestra única directriz debería ser la fibra moral. El mero hecho de plantearse esta posibilidad es una barbarie. Oh, por favor, dijo Xenócrates con un gesto exagerado de la mano. Ahórranos el melodrama, Faraday. Al fin y al cabo, esto es consecuencia directa de tu decisión de admitir a 2 novicios, cuando con uno habría bastado. En ese momento, el reloj empezó a dar las 7 en punto. Exijo un debate completo y una votación, suplicó Faraday. Pero ya habían sonado 3 campanadas, y Xenócrates no le hizo caso. Hago uso de mi prerrogativa como sumo dalle para estipular que, en el caso de Rowan Damish y Citra Terranova, el que derrote al otro tendrá que cribarlo cuando reciba su anillo. Después dejó caer con fuerza su martillo sobre la tarima para cerrar la sesión y sellar su destino. A veces desearía una relación con el nimbo. Supongo que siempre deseamos lo que no tenemos. Otros pueden pedir consejo al nimbo, solicitarle que resuelva sus disputas. Algunos le confían sus secretos. De todos es sabido que es imparcial y compasivo, y nunca cotillea. Nadie sabe escuchar mejor. Pero no a los segadores. Con nosotros, el nimbo guarda un silencio eterno. Contamos con libre acceso a todo su conocimiento, por supuesto. La guadaña lo emplea para innumerables tareas. Sin embargo, para nosotros no es más que una base de datos. Una herramienta, nada más. Como entidad, como mente, no existe para nosotros. Y no obstante, existe, y lo sabemos. El distanciamiento de la conciencia colectiva de la sabiduría humana no es más que otra cosa que separa a los segadores de los demás. El nimbo debe de vernos, debe de ser consciente de nuestras mezquinas riñas y de la creciente corrupción, aunque haya prometido no interferir. ¿Desprecia a los segadores, pero nos tolera porque no le queda más remedio? ¿O simplemente decide no pensar nunca en nosotros? ¿Y qué es peor, que te desprecien o que te ignoren? Del diario de criba de la H.S. Curie. Traguito y voy. Hola, hola, que veo caras nuevas. Capítulo 15. El espacio intermedio. La noche era sombría, y la lluvia que se deslizaba por las ventanas del tren distorsionó las luces de más allá, hasta que ya no quedó ninguna. Rowan sabía que recorrían el campo, aunque con tanta oscuridad, bien podría tratarse de una extensión de espacio sin aire. No lo haré, dijo al final Citra, rompiendo el silencio que los había envuelto desde que salieron del cónclave. No pueden obligarme a hacerlo. Faraday no pronunció palabra, ni siquiera la miró, así que Rowan decidió responder por él. Sí que pueden. Por fin, Faraday los miró. Rowan está en lo cierto. Encontrarán el botón que te haga bailar a su ritmo y bailarás, por muy abominable que te parezca la melodía. Citra le dio una patada al asiento que tenía delante. ¿Cómo pueden ser tan horribles? ¿Y por qué nos odian tanto? No son todos, respondió Rowan, y no creo que esto esté relacionado con nosotros. Estaba claro que Faraday era un segador respetado, y aunque no se hubiera enfrentado directamente a Goddard aquel día, su opinión resultaba evidente. Goddard debía de considerarlo una amenaza. Atacar a Rowan y a Citra era un disparo de advertencia. ¿Y si fracasamos los dos?, sugirió Citra. Si somos unos novicios lamentables, no podrán elegir a ninguno. Y aún así lo harán, respondió Faraday con una autoridad y una rotundidad que no dejaba lugar a dudas. Por muy mal que lo hagáis, elegirán a uno de los dos, aunque solo sea por el espectáculo,
Frunció el ceño, asqueado. Y para sentar precedente. Seguro que Goddard cuenta con los amigos suficientes para asegurarse de que suceda, dijo Rowan. Además, creo que tiene al sumo Dalle de su lado. Sin duda, confirmó el segador con un suspiro cansado. Nunca antes habían existido tantos engranajes ocultos en la guadaña. El chico cerró los ojos y deseó poder hacer lo mismo con la mente para ocuparse de sus pensamientos. Dentro de 8 meses, Citra me matará, pensó, o yo la mataré a ella. Y llamarlo criba no cambiaba el hecho de lo que era. Citra le importaba, pero ¿lo bastante como para renunciar a su vida y dejarla ganar? Ella no se haría a un lado para permitir que él ganara el anillo. Cuando abrió los ojos, vio que la chica lo miraba, y no dejó de hacerlo. Rowan, empezó Citra. Pase lo que pase, quiero que sepas. No, la interrumpió él. No lo hagas. Y el resto del viaje transcurrió en silencio. Citra, que no tenía un sueño demasiado profundo, se pasó la noche en vela después de que llegaran a casa. Las imágenes de los segadores que habían visto en el cónclave se le aparecían hasta en el más leve atisbo de sueño, y la despertaban de golpe. Los sabios, los intrigantes, los compasivos, y aquellos a los que, al parecer, no les importaba nada. Una tarea tan delicada como podar a la raza humana no debería depender de las peculiaridades del carácter de cada uno. Se suponía que los segadores estaban por encima de las vilezas, igual que estaban por encima de la ley. En el caso de Faraday, así era. Si ella se convertía en segadora, seguiría su ejemplo, y si no, daría igual, porque estaría muerta. Quizás hubiera cierta sabiduría retorcida en la decisión de obligar a uno a cribar al otro. El que ganara empezaría su vida de segador sumido en una pena absoluta y jamás olvidaría el precio de aquel anillo. La mañana llegó sin gran ostentación. No era más que un día corriente, como cualquier otro. La lluvia había pasado y el sol se asomaba por detrás de las veloces nubes. Le tocaba a Rowan preparar el desayuno, huevos y patatas fritas. Nunca cocinaba las patatas lo bastante, Citra las llamaba patatas crujientes. Faraday no se quejaba si la comida que preparaban era de mala calidad, sino que se comía lo que le servían y tampoco toleraba que ellos se quejaran. El castigo por cocinar algo apenas comestible era tener que comérselo. Citra comió, aunque no tuviera hambre, aunque el mundo se hubiera desplazado de su eje. El desayuno era el desayuno. ¿Cómo se atrevía a seguir siendo tan común? Cuando Faraday rompió el silencio, fue como si un ladrillo entrara volando por la ventana. Hoy saldré solo. Los dos os dedicaréis a vuestros estudios. Sí, segador Faraday, respondió Citra, y Rowan repitió lo mismo medio segundo después, como un eco. Para vosotros nada ha cambiado. La chica se quedó mirando sus cereales. Fue Rowan el que se atrevió a exponer lo obvio. Todo ha cambiado, señor. Entonces, Faraday dijo algo enigmático, que les daría que pensar mucho tiempo después. Quizá todo vuelva a cambiar de nuevo. Y se fue. El espacio entre Rowan y Citra se había convertido de golpe en un campo de minas. Se trataba de una peligrosa tierra de nadie que no prometía más que desgracia. Ya costaba lo suficiente recorrerlo cuando estaba allí. Allí Faraday. Pero su ausencia los dejó sin nadie que navegara por el espacio intermedio. Rowan se quedó en su habitación para estudiar allí, en vez de en el cuarto de las armas, en el que se habría sentido fatal con Citra sentada a su lado. Aún así, mantuvo la puerta abierta una rendija con la vana esperanza de que ella quisiera recortar la distancia. La oyó marcharse, probablemente a correr, y se pasó fuera un buen rato. Su forma de enfrentarse a la oscura incomodidad de su nueva situación era alejarse del todo, aún más. Cuando regresó, el chico supo que no habría paz entre ellos, ni dentro de él, si no daba el primer paso para cruzar aquel campo de minas. Se quedó un minuto frente a la puerta del dormitorio de Citra antes de conseguir reunir el valor suficiente para llamar. —¿Qué quieres? —preguntó ella con la voz amortiguada en la puerta. —¿Puedo entrar? —No está cerrada. El chico giró el pomo y abrió despacio. Ella estaba en el centro del cuarto con un cuchillo de cazador, practicando contra el aire vacío, como si combatiera fantasmas. —Buena técnica —comentó Rowan, y luego añadió—.
si estás pensando en enfrentarte a una manada de lobos furiosos. La habilidad es la habilidad, la uses o no, replicó ella, mientras envainaba la hoja, la lanzaba sobre su escritorio y se apoyaba las manos en las caderas. Bueno, ¿qué quieres? Solo quería decirte que siento haberte acallado antes. En el tren, me refiero. Estaba barboteando, dijo ella, y se encogió de hombros. Hiciste bien en mandarme callar. El momento empezaba a volverse incómodo, así que Rowan fue al grano. ¿Deberíamos hablar del asunto? Citra le dio la espalda y se sentó en la cama. Cogió un libro de anatomía y lo abrió como si pretendiera ponerse a estudiar. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo sostenía al revés. ¿De qué hay que hablar? O te mato o me matas. En cualquier caso, no quiero pensar en ello hasta que no me quede más remedio que hacerlo. Le echó un vistazo al libro, lo puso del derecho, y después renunció por completo a la farsa, lo cerró y lo tiró al suelo. Solo quiero estar sola, ¿vale? A pesar de sus palabras, Rowan se sentó en el borde de la cama. Y como ella no le pidió que se fuera, se acercó un poquito más. Citra lo observaba sin decir nada. El joven quería tocarla, puede que acariciarle la mejilla. Pero pensar en eso le recordaba a la comercial a la que cribaron de un solo toque. ¡Qué veneno tan perverso! Quería besarla. No podía seguir negándolo. Llevaba varias semanas reprimiendo el impulso porque sabía que los segadores no lo tolerarían. Sin embargo, Faraday no estaba, y la tormenta política en la que se habían visto envueltos había limpiado la mesa de apuestas. Entonces, para su sorpresa, fue Citra la que se abalanzó sobre él y lo besó, pillándolo completamente desprevenido. Ya está, ya lo hemos hecho, espetó la chica. Ahora que ya nos lo hemos quitado de encima, puedes irte. ¿Y si no quiero? Ella vaciló lo bastante para dejar claro que quedarse era una clara posibilidad. ¿En serio? Qué bien nos haría, murmuró al final. Se apartó de él en la cama y se llevó las rodillas al pecho. No me he enamorado de ti, Rowan, y quiero que siga siendo así. El chico se levantó y no se giró hacia ella hasta alcanzar la seguridad del umbral. No pasa nada, Citra, declaró. Yo tampoco me he enamorado de ti. No soy un hombre que pierda los estribos con facilidad, pero ¿cómo se atreven los segadores de la vieja guardia a intentar dictar mi comportamiento? Mejor sería que se cribaran todos, así terminaríamos por fin con sus costumbres amargadas y mojigatas. Yo decido cribar con orgullo, no con vergüenza. Decido abrazar la vida, incluso cuando reparto muerte. No os equivoquéis, los segadores estamos por encima de la ley, porque nos lo merecemos. Veo un futuro en el que los nuevos segadores se elijan no por una moral impecable y esotérica, sino porque disfrutan arrebatando vidas. Al fin y al cabo, estamos en un mundo perfecto, y en un mundo perfecto, ¿acaso no tenemos derecho a adorar nuestro trabajo? Del diario de criba de la H.S. Curie. Capítulo 16. El chico de la piscina. Un momento, voy a beber agua. Y repito. 16. El chico de la piscina. Había un secador a la puerta de la mansión del ejecutivo. En realidad había 4, aunque los otros 3 permanecieron detrás para cederle el liderazgo al de azul. El ejecutivo estaba asustado, aterrado, de hecho, pero no había llegado a ser un hombre de éxito haciendo públicas sus emociones. Era una persona sagaz y un experto en poner cara de póker. No se dejaría intimidar por la muerte, que acudía a su puerta, por mucho que la túnica de la muerte estuviera tachonada de diamantes. Me sorprende que hayan llegado hasta aquí sin que me avisaran los guardias, comentó el ejecutivo con toda la tranquilidad del mundo. Te habrían alertado, pero los cribamos, respondió uno de los otros secadores, una mujer de verde con rasgos panasiáticos. El hombre no permitió que aquella información lo atemorizara. Ah, así que necesitan que les proporcione su información personal para avisar a las familias. No del todo, respondió el segador jefe. ¿Podemos entrar? Y como el ejecutivo sabía que no tenía derecho a negarse, se hizo a un lado. El segador de los diamantes y su arco iris de subalternos lo siguieron mientras miraban en derredor,
para contemplar la sutil opulencia de la mansión. Soy el honorable segador Goddard. Estos son mis socios novatos, los segadores Volta, Chomsky y Rand. Bonitas túnicas, comentó el ejecutivo, que todavía era capaz de dominar su miedo. Gracias, contestó Goddard. Veo que eres un hombre con gusto. Mis felicitaciones al decorador. La decoradora es mi mujer, respondió, y por dentro hizo una mueca porque, sin querer, había llamado la atención de los cribadores sobre ella. El segador Volta, el de amarillo y rasgos áfricos, se paseaba por el vestíbulo asomándose por los arcos que daban a las otras zonas de la mansión. Un feng shui excelente, observó. El flujo de la energía es muy importante en una casa tan grande. Supongo que habrá una piscina de buen tamaño, dijo el de la túnica del color de las llamas, salpicada de rubíes. El segador Chomsky. Era rubio, pálido y con aspecto de bruto. El ejecutivo se preguntó si disfrutaban prolongando el encuentro. Cuanto más les seguía el juego, más poder les daba, así que dejó de parlotear para evitar que vieran cómo se hundía. ¿Puedo preguntarles a qué se debe la visita? El segador Goddard lo miró, pero no hizo caso de la pregunta. Les hizo un gesto a sus subordinados, y 2 de los 3 se fueron. El de amarillo subió por las escaleras de caracol mientras la mujer de verde se disponía a explorar el resto de la planta baja. El pálido, el de naranja, se quedó cerca. Era el más grande, y puede que el guardaespaldas del líder. Como si hubiera alguien tan estúpido como para atacar a un secador. El ejecutivo se preguntó dónde estarían sus hijos en ese momento. ¿En el patio de atrás con la niñera? ¿Arriba? No estoy seguro, y no le gustaba nada de que aquellos segadores vagaran por su casa sin que él pudiera verlos. «¡Un momento!», exclamó. «Sean cuales sean sus intenciones, seguro que podemos llegar a un acuerdo. Saben quién soy, ¿no?» El segador Goddard examinaba una obra de arte expuesta en el vestíbulo en lugar de mirarlo a él. Alguien lo bastante rico como para poseer un Cézanne. ¿Sería posible que no lo supiera? ¿Que su presencia allí no fuera planeada, sino aleatoria? Se suponía que los segadores debían elegir a sus objetivos al azar. ¿Pero tanto? Descubrió que la presa que contenía su miedo empezaba a agrietarse. «Por favor», insistió el ejecutivo, «soy Maxim Isley. ¿No le suena el nombre?» El segador le miró sin parecer reconocerlo. El que reaccionó fue el de la túnica de fuego. ¿El propietario de Regénesis? Goddard por fin lo entendió. «Ah, ya. Tu compañía es la segunda del mercado de reinicio. Pronto será la primera», presumió Isley sin pensar, «cuando lancemos la tecnología que permite la regresión celular más allá de los 21 años. Tengo amigos que han usado tus servidos. Yo todavía no he reiniciado nunca el contador. Podría ser el primero en usar oficialmente nuestro nuevo proceso». Goddard se rió y se volvió hacia su socio. «¿Me imaginas de adolescente? Ni de coña». Cuanto más se divertían ellos, más horrorizado estaba Isley. No tenía sentido seguir ocultando su desesperación. «Debe de haber algo que deseen, algo de valor que pueda ofrecerles». Al fin, Goddard puso sus cartas sobre la mesa. «Quiero su propiedad». Isley resistió el impulso de preguntar. «¿Cómo dice?» La afirmación era cualquier cosa menos ambigua. Se trataba de una exigencia audaz, pero Maxim Isley era un gran negociador. «Tengo un garaje con más de una docena de vehículos de motor de la edad mortal, de valor incalculable todos ellos. Puede quedarse con el que quiera, puede quedárselos todos». El secador se le acercó más, y el hombre de pronto notó una hoja contra su cuello, a la derecha de su nuez. Ni siquiera había visto al secador sacarla. Tan veloz era que el cuchillo parecía haber brotado de la nada, junto a su yugular. Vamos a dejar clara una cosa, dijo con calma Goddard. No hemos venido para regatear ni negociar. Somos segadores, lo que significa que, por ley, podemos quedarnos con lo que queramos. Si queremos arrebatar una vida, lo hacemos. Es así de simple. Aquí no tienes ningún poder. ¿Me explico?» Isley asintió, y la hoja estuvo a punto de cortarle la piel mientras lo hacía. Satisfecho, Goddard se la apartó del cuello. «Una propiedad como esta debe necesitar un cuerpo de casa importante. Limpiadores, jardineros, puede que incluso personal para el establo. ¿A cuántas personas tienes contratadas?» Isley intentó hablar, pero no le salía nada.
Se aclaró la garganta y probó de nuevo. A 12, respondió. 12 empleados a tiempo completo. Entonces la mujer de verde, la segadora Rand, salió de la cocina con un hombre al que había contratado hace poco la mujer de Isley. Tenía poco más de 20 años, o eso parecía. El empresario no recordaba su nombre. ¿Y quién es este?, preguntó Goddard. El chico de la piscina. El chico de la piscina, imitó Rand. Goddard le hizo un gesto con la cabeza al fornido segador de naranja, que se acercó al joven, levantó una mano y le tocó la mejilla. El chico se desplomó y se golpeó la cabeza contra el mármol del suelo. Los ojos se le quedaron abiertos, pero sin vida. Lo habían cribado. ¡Funciona!, exclamó el segador Chomsky y se miró la mano. Vale lo que el maestro de armas ha pagado por él, sin duda. Bueno, dijo Goddard, aunque estamos en nuestro derecho de tomar todo lo que deseemos, soy un hombre justo. A cambio de esta preciosa propiedad, os ofreceré a tu familia y a ti, y al personal que haya sobrevivido, inmunidad por cada año que decidamos vivir aquí. El alivio del ejecutivo fue intenso e inmediato. Qué curioso que alguien le robara la casa y que, a la vez, se sintiera tan agradecido, pensó. De rodillas, le ordenó Goddard, y él obedeció. Bésalo. Isley no vaciló. Plantó los labios en el anillo con fuerza y sintió que el borde del engarce se le enganchaba en ellos. Ahora irás a tu despacho y dimitirás con efecto inmediato. ¿Cómo dice?, preguntó Isley sin poder contenerse. Otra persona podrá ocuparse de su puesto. Seguro que hay más de uno deseoso de aprovechar la oportunidad. Isley se levantó, con las piernas aún algo temblorosas. Pero, ¿por qué? ¿No podrían dejarnos marchar a mi familia y a mí? No les molestaremos. No nos llevaremos nada más que la ropa que llevamos puesta. No volverán a vernos. Mucho me temo que no podemos dejaros ir, respondió Goddard. Necesito un nuevo chico de la piscina. Creo que es una sabia decisión la de no permitir que los segadores se criben entre sí. No cabe duda de que la norma se instauró para evitar bizantinos asaltos al poder, pero en lo que respecta al poder, siempre hay quienes encuentran el modo de hacerse con él. Creo que también fue una decisión sabia que se nos permitiera acabar con nuestra propia vida. Reconozco que lo he pensado alguna vez, cuando el peso de la responsabilidad me aplastaba. Dejar atrás el yugo del mundo me parecía una alternativa más agradable. Sin embargo, había algo que siempre me frenaba antes de cometer el acto final. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? ¿Será igual de compasivo y justo el segador que me sustituya? Puedo aceptar que el mundo siga sin mí, pero no soporto la idea de que otros segadores criben en mi ausencia. Del diario de criba de la H.S. Curie. Traguito de agua y vamos a por el último capítulo de hoy. Vamos allá. Capítulo 17. El séptimo mandamiento. Los golpes en la puerta principal despertaron a Citra y a Rowan en algún momento después de la medianoche. Salieron de sus dormitorios. Se encontraron en la entrada y los dos miraron instintivamente hacia la puerta cerrada de Faraday. Citra giró el pomo, advirtió que no estaba cerrada con llave y la abrió lo justo para comprobar que el segador no se encontraba allí. Nadie había dormido en su cama aquella noche. Era poco habitual, aunque no inaudito, que estuviera fuera hasta tan tarde. No tenían ni idea de qué hacía en las pocas noches en las que regresaba a esas horas, ni tampoco se lo preguntaron. La curiosidad era una de las primeras víctimas del noviciado. Hacía mucho que habían aprendido que preferirían permanecer en la ignorancia sobre algunos temas de la vida del segador. Seguían llamando a la puerta principal con insistencia. No se trataba de unos nudillos, sino de un puño entero. No pasa nada, se le olvidaron las llaves, ya está, dijo Rowan. Era la explicación más sensata. ¿Y no solía la explicación más sensata ser la correcta? Se acercaron a la puerta y se prepararon para la reprimenda. ¿Cómo es que no me oíais llamar?, les regañaría. Por lo que sé, hace 200 años que no existen los sordos. Sin embargo, cuando abrieron, no se enfrentaron al segador Faraday, sino a un par de agentes. Y tampoco eran agentes de la paz normales, eran miembros de la Guardia del Dalle,
con el símbolo de la guadaña claramente estampado en el pecho de sus uniformes. —¿Citra Terranova y Rowan Damish? —preguntó uno de ellos. —Sí —respondió Rowan. Dio un pasito para poner un hombro delante de Citra en una especie de postura protectora. A él le parecía caballeroso, pero a ella le resultó irritante. —Vais a tener que venir con nosotros. —¿Por qué? —inquirió Rowan. —¿Qué está pasando? —No estamos autorizados a contestar —respondió el segundo guardia. Citra apartó a un lado el hombro protector de Rowan. —Somos novicios de segador —indicó ella—, lo que significa que la guardia del Dalle nos sirve a nosotros, no al revés. No tenéis derecho a llevarnos en contra de nuestra voluntad. Lo que seguramente no era cierto, pero sirvió para que los guardias vacilaran. En ese momento, oyeron una voz que salía de las sombras. —Yo me encargo. De la oscuridad surgió una figura conocida, totalmente fuera de lugar en el barrio de Faraday. La túnica dorada del sumo Dalle no brillaba en la penumbra del umbral. Parecía mate, casi marrón. —Por favor, debéis acompañarme de inmediato. Enviaremos a alguien a por vuestras cosas. Como Rowan estaba en pijama y Citra llevaba una bata, ninguno de los dos estaba demasiado dispuesto a obedecer, aunque ambos tenían la sensación de que su ropa de dormir era la menor de sus preocupaciones. —¿Dónde está el secador Faraday? —preguntó Rowan. El sumo Dalle respiró hondo y suspiró. —Invocó el séptimo mandamiento —contestó Xenócrates—. El segador Faraday se ha cribado. El sumo Dalle era un manojo hinchado de contradicciones. Llevaba una túnica de rico brocado barroco, aunque calzaba unas pantuflas raídas y deshilachadas. Vivía en una sencilla cabaña de troncos que, sin embargo, había reconstruido en la azotea del edificio más alto de Fulcrum City. Sus muebles eran una mezcla de piezas cochambrosas de tiendas de segunda mano, pero el suelo que tenían debajo estaba cubierto de tapices dignos de un museo y podían poseer un valor incalculable. —No sabéis cuánto lo siento —les dijo a Rowan y a Citra, que seguían demasiado conmocionados para hacerse a la idea de lo sucedido. Ya era por la mañana. Los tres habían viajado en un hipertren privado hasta la ciudad, y en ese momento se encontraban sentados a un pequeño escritorio de madera que daba al cuidado césped que acababa en una simple cornisa y una caída de 70 plantas. El sumo Dalle no quería que nada le tapara la vista, y merecía la pena el tiempo y el coste de la reanimación si alguien era tan estúpido como para caerse por el borde. Siempre es algo terrible que nos deje un segador, se lamentaba Xenócrates. Sobre todo uno tan respetado como Faraday. El sumo Dalle contaba con un séquito completo de ayudantes y lacayos en el mundo exterior para asistirlo en sus negocios, pero allí, en su casa, no tenía ni un solo empleado. Otra contradicción más. Él mismo les había preparado el té que les estaba sirviendo y para el que les ofreció leche, pero no azúcar. Rowan se lo bebía poco a poco, pero Citra rechazaba cualquier gesto amable del hombre, por pequeño que fuera. Era un gran segador y un buen amigo, añadió Xenócrates. Se le echará mucho de menos. Era imposible saber hasta qué punto era sincero. Como todo lo demás que le rodeaba, sus palabras parecían a la vez sinceras y falsas. Les había contado los detalles del fallecimiento de Faraday durante el viaje en hipertren. Aproximadamente a las 10:15 de la noche anterior, el segador estaba en un andén de tren local. Entonces, al acercarse al transporte, se lanzó a las vías. Había varios testigos, probablemente todos muy aliviados al presenciar que el segador se cribaba en lugar de cribarlos a ellos. De haber sido cualquier otra persona, y no un segador, su cuerpo roto habría acabado en el centro de reanimación. Más cercano, pero las reglas para ellos eran muy claras. No habría reanimación. —Pero no tiene sentido objetó Citra, que luchaba con poco éxito para reprimir las lágrimas. Él no habría hecho algo tan tonto. Se tomaba su responsabilidad como segador y como mentor muy en serio. No puedo creer que se rindiera así, sin más. Rowan guardó silencio sobre el asunto, a la espera de la respuesta del sumo Dalle. En realidad, tiene todo el sentido del mundo, contestó éste, y le di un trago interminable al té antes de volver a hablar. Lo tradicional es que, cuando un mentor se criba, se corte el vínculo con su novicio. Citra ahogó un grito al comprender las implicaciones. Lo hizo para evitar que uno de vosotros tenga que cribar al otro, concluyó Xenócrates. Lo que significa que es culpa suya, apuntó Rowan, y luego añadió con una pizca de mofa. Su excelencia.
El sumo Dalle se enderezó. Si te refieres a la decisión de que compitáis a muerte, no fue idea mía, se defendió. Yo no hacía más que cumplir con la voluntad de la guadaña, y si te soy sincero, lo que insinúas me ofende. No llegamos a escuchar la voluntad de la guadaña, le recordó Rowan, porque no hubo votación. Xenócrates se levantó. Lamento vuestra pérdida, y dio por terminada la conversación. No obstante, no era solo la pérdida de Citra y Rowan, sino la pérdida de toda la organización, y el sumo Dalle lo sabía, lo dijera o no. ¿Entonces se acabó?, preguntó Citra. ¿Nos vamos a casa? No exactamente, respondió Xenócrates. Ahora sí que no los miraba a los ojos. Aunque lo tradicional es que los novicios de los segadores muertos queden libres, otro segador puede presentarse voluntario para continuar con la formación. Es poco común, pero sucede. ¿Usted?, balbució ella. ¿Se ha ofrecido a entrenarnos? Fue Rowan el que advirtió la verdad en sus ojos. No, no es él. Es otro. Mis responsabilidades como sumo Dalle me impedirían ocuparme de vosotros. Aún así deberíais sentiros halagados, puesto que no uno, sino 2 segadores se han ofrecido, uno para cada uno. Citra negó con la cabeza. No. Nos comprometimos con el segador Faraday y con nadie más. Murió por nosotros, para que quedáramos libres. Me temo que ya he dado mi bendición, así que el asunto está zanjado. Después se dirigió a cada uno de ellos. Tú, Citra, te convertirás en la novicia de la honorable segadora Curie. Rowan cerró los ojos. Sabía lo que venía a continuación, incluso antes de que Xenócrates pronunciara las palabras. Y tú, Rowan, completarás tu formación en las capaces manos del honorable segador Goddard. Nunca he tomado a un aprendiz. Nunca he sentido el impulso de someter a otro ser humano a nuestra forma de vida. A menudo me pregunto qué motivará a los demás segadores a hacerlo. Para algunos es cuestión de vanidad. Aprende de mí y asómbrate de lo sabio que soy. Para otros, quizás sea para compensar la falta de hijos. Sé mi hijo o mi hija durante 1 año y te daré poder sobre la vida, o la muerte. Para otros, imagino que es una forma de preparar su propia muerte. Sé el nuevo yo, para que el antiguo yo pueda abandonar este mundo sintiéndose satisfecho. Sin embargo, sospecho que, si alguna vez elijo a un novicio, será por una razón completamente distinta. Del diario de criba de la H.S. Curie. Terminado el capítulo 18, empezaremos mañana con la tercera parte del libro que pone La vieja guardia y el nuevo orden. Así que, visto esto, nada, deciros que ha sido un placer leeros otra vez, finalizada la parte 5, finalizado el capítulo 17, no 18, como he dicho antes. Y nada, que sepáis que aquí seguimos, tenéis todos los capítulos que ya he leído en YouTube, en el canal Big Zendros, los tenéis aquí guardados como destacados, que creo que no caducan. Y nada, agradecer a los que estáis siempre, que siempre hay gente que está, lo agradezco muchísimo, y a la gente que se ha venido nueva o que se ha pasado un ratito, que aquí estuvierais, que me hace mucha ilusión que compartáis conmigo este tiempito. Así que nada, justo ahora acabamos de cumplir 1 hora, así que quedé por terminado este día nevado. Que paséis una buena noche y mañana nos vemos, que paséis un gran día también mañana. Así que nada, chao, chao. Voy a cerrar ahí, que no he cerrado, que soy un desastre. Hasta ahora.